El hombre sin tumba, el viento sopla con fuerza sobre las montañas que dominan el valle del Jordán. Desde esta altura, la vista alcanza kilómetros de distancia y permite contemplar una tierra que, durante generaciones, simbolizó la esperanza para todo un pueblo. Según la tradición bíblica, fue aquí donde terminó el viaje de un anciano que había dedicado su vida a conducir a los israelitas a través del desierto. Nunca llegó a cruzar el río. Murió antes de entrar en la tierra prometida. Y, desde entonces, comenzó otro misterio. La propia Biblia afirma que nadie conoció el lugar de su sepultura. A diferencia de los grandes faraones de Egipto, cuyos cuerpos fueron depositados en tumbas monumentales para desafiar al paso del tiempo, el hombre que cambió el destino de Israel desapareció sin dejar un mausoleo, una inscripción o un monumento que señalara dónde descansaban sus restos. Resulta difícil encontrar un contraste mayor. Mientras reyes como Ramsés II mandaron levantar colosos para perpetuar su memoria, Moisés dejó tras de sí un legado muy distinto. Su verdadera herencia no fue una ciudad, ni un templo, ni una estatua de piedra, sino una historia que ha sobrevivido durante más de 3000 años y que sigue siendo fundamental para judíos, cristianos y musulmanes. Sin embargo, cuando los historiadores intentan reconstruir su vida, descubren un problema inesperado. Cuanto más se busca al hombre detrás de la leyenda, menos certezas aparecen. No existen documentos egipcios que mencionen claramente su nombre. No conservamos objetos que puedan atribuirse a él. Incluso el momento en que habría vivido continúa siendo objeto de debate entre los especialistas. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién fue realmente Moisés? ¿Un personaje histórico cuya memoria quedó envuelta por siglos de tradición? ¿Un líder inspirado en varias figuras del antiguo Oriente Próximo? ¿O un hombre cuya vida fue transformándose con el paso del tiempo hasta convertirse en una de las narraciones más influyentes de la historia de la humanidad? Responder a esas preguntas no es sencillo. Pero para intentarlo debemos regresar a un mundo dominado por el poder de los faraones, donde el río Nilo marcaba el ritmo de la vida y donde, según la tradición, comenzó la extraordinaria historia de un niño destinado a cambiar el curso de la historia. El niño del Nilo. Para comprender quién fue Moisés, primero debemos viajar al Egipto del Imperio Nuevo, una de las civilizaciones más poderosas que ha conocido la humanidad. Sus ciudades crecían a orillas del Nilo, los templos se levantaban hacia el cielo y los faraones gobernaban un territorio que se extendía desde Nubia hasta las tierras de Canaán. Era un mundo donde el orden parecía inquebrantable y donde el poder del rey se consideraba una manifestación de los propios dioses. Según la tradición recogida en el libro del Éxodo, fue durante ese periodo cuando los israelitas, establecidos desde generaciones atrás en Egipto, comenzaron a ser vistos como una población demasiado numerosa. El relato bíblico describe cómo un nuevo faraón, preocupado por el crecimiento de aquel pueblo, decidió someterlo a trabajos forzados y ordenó que todos los niños varones hebreos fueran eliminados al nacer. Como ocurre con otros episodios de la vida de Moisés, los historiadores no disponen de documentos egipcios que confirmen este decreto. Ninguna inscripción conocida menciona una medida semejante, y esa ausencia de evidencias ha alimentado un intenso debate entre especialistas. Algunos consideran que el relato conserva el recuerdo de una época de tensiones y migraciones en el delta del Nilo, mientras que otros creen que responde principalmente a un recurso literario destinado a explicar el origen del gran libertador de Israel. Sea cual sea la respuesta, la historia continúa con una escena que ha permanecido viva durante más de 3 milenios. Una mujer hebrea, incapaz de proteger a su hijo por más tiempo, construyó una pequeña cesta impermeabilizada con betún y resina. Después depositó al niño entre los juncos de una orilla del Nilo, confiando en que el río decidiera un destino más benévolo que el que le esperaba en tierra firme. Su hermana observaba la escena desde cierta distancia, sin perder de vista aquella improvisada embarcación que flotaba lentamente entre la vegetación. Poco después, según narra la Biblia, la hija del faraón descendió hasta el río para bañarse y descubrió al pequeño. Al abrir la cesta comprendió que se trataba de un niño hebreo, pero, movida por la compasión, decidió adoptarlo y criarlo como si fuera suyo. Gracias a la intervención de su propia hermana, la madre del niño pudo amamantarlo durante sus primeros años antes de entregarlo definitivamente a la familia real. Fue entonces cuando recibió el nombre por el que sería conocido para siempre, Moisés.
El significado de ese nombre ha sido objeto de numerosas interpretaciones. El texto bíblico explica que procede de una expresión relacionada con la idea de sacado de las aguas. Sin embargo, muchos egiptólogos señalan que la palabra también recuerda al término egipcio ms o Mose, utilizado en nombres como Tutmosis o Amosis y que significa nacido de. Esta coincidencia ha llevado a algunos investigadores a plantear que el nombre de Moisés podría tener un origen egipcio, aunque no existe un consenso definitivo sobre esta cuestión. Este detalle, aparentemente menor, resulta especialmente interesante porque refleja hasta qué punto la historia de Moisés se desarrolla entre dos mundos. Por un lado, pertenece al pueblo hebreo por su nacimiento. Por otro, crece en el corazón de la corte egipcia, rodeado de la cultura, la lengua y las costumbres de la civilización más poderosa de su tiempo. Pero aquí aparece una nueva pregunta. ¿Podría un niño de origen hebreo haber sido realmente adoptado por un miembro de la familia real egipcia? La respuesta no es sencilla. En el antiguo Egipto existieron casos documentados de adopciones y de personas extranjeras que alcanzaron posiciones importantes dentro de la administración. Sabemos también que la corte estaba formada por funcionarios, escribas, militares y servidores procedentes de diferentes regiones del Próximo Oriente. Egipto no era un reino completamente aislado, sino una potencia que mantenía un contacto constante con otros pueblos mediante el comercio, la diplomacia, y en ocasiones, la guerra. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna evidencia que permita identificar a un príncipe criado en la corte con la figura de Moisés. Los registros conservados de la realeza egipcia son abundantes en algunos periodos, pero no mencionan un episodio semejante. Esto no demuestra que fuera imposible, simplemente significa que, hasta el momento, la arqueología no ha podido confirmarlo. Aún así, el relato plantea una idea que marcará toda la vida del personaje. Moisés crece entre dos identidades. Aprende las costumbres de Egipto, pero nunca deja de pertenecer al pueblo del que procede. Esa doble condición será la que, años más tarde, lo obligue a tomar una decisión que cambiará para siempre el rumbo de su vida. Y será precisamente en ese momento cuando el joven criado como un príncipe descubra que, en realidad, nunca dejó de ser un extranjero en la tierra donde había crecido. El príncipe que nunca encontró su lugar. Si la tradición bíblica es correcta, Moisés pasó su infancia y juventud rodeado de los privilegios reservados a la familia real egipcia. Creció en un ambiente donde la escritura, la administración y el arte de gobernar formaban parte de la educación de la élite. También habría aprendido las estrategias militares, las ceremonias religiosas y el complejo funcionamiento de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. No resulta difícil imaginar el contraste que debió de vivir. Mientras su vida transcurría entre palacios y jardines, el pueblo al que pertenecía por nacimiento seguía soportando unas condiciones de trabajo mucho más duras. El relato bíblico no ofrece demasiados detalles sobre aquellos años, pero deja entrever que Moisés nunca olvidó sus orígenes. Fue precisamente esa doble identidad la que acabaría cambiando su destino. Un día, al salir del entorno de la corte, presenció como un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un trabajador hebreo. El episodio ocupa apenas unas líneas en la Biblia, pero representa un punto de inflexión decisivo. Moisés intervino, y en medio del enfrentamiento, el egipcio murió. Consciente de la gravedad de lo ocurrido, escondió el cuerpo entre la arena con la esperanza de que nadie descubriera lo sucedido. Sin embargo, el secreto duró muy poco. Al día siguiente encontró a dos hebreos discutiendo entre ellos e intentó mediar para detener la pelea. La respuesta que recibió fue tan inesperada como reveladora. ¿Quién te ha puesto como jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? En ese instante comprendió que su acción ya era conocida. La noticia terminó llegando hasta el faraón, que, según el relato bíblico, ordenó capturarlo. Moisés no tuvo otra opción que abandonar Egipto y emprender una huida que lo llevaría hacia el desierto de Madián, una región situada al este de la península del Sinaí cuya ubicación exacta sigue siendo objeto de debate entre los especialistas. Hasta aquí, la narración bíblica resulta clara. Lo que ya no resulta tan sencillo es determinar cuánto puede haber de historia detrás de estos acontecimientos.
Los registros egipcios conservados no mencionan a ningún príncipe fugitivo que escapara tras matar a un funcionario. Pero esta ausencia tampoco sorprende a los historiadores. Los escribas egipcios rara vez dejaban constancia de episodios que pudieran perjudicar la imagen de la monarquía. Su misión consistía en exaltar el poder del faraón, no en registrar conflictos internos o acontecimientos embarazosos para la corte. Por eso, la falta de documentos no permite confirmar el relato, pero tampoco basta para descartarlo. Lo cierto es que, a partir de este momento, la vida de Moisés cambia por completo. El hombre que había crecido entre columnas de piedra y salones decorados con oro se convierte en un fugitivo obligado a sobrevivir en un paisaje completamente distinto. El desierto no se parece en nada al fértil valle del Nilo. Allí no hay grandes ciudades, ni templos monumentales, ni ejércitos. Solo extensas llanuras de roca, montañas áridas y caminos recorridos desde hacía siglos por comerciantes y pastores nómadas. Según la tradición, fue precisamente en ese entorno donde comenzó la verdadera transformación de Moisés. La Biblia relata que, al llegar a un pozo, encontró a varias jóvenes intentando dar de beber a su rebaño mientras unos pastores las apartaban por la fuerza. Una vez más decidió intervenir. Después de ayudar a las muchachas, éstas regresaron a casa y contaron lo sucedido a su padre, un sacerdote conocido como Jetro, aunque algunos textos también lo llaman Reuel. Aquel encuentro marcaría un nuevo comienzo. Jetro acogió al fugitivo en su hogar, y con el paso del tiempo, Moisés se casó con una de sus hijas, Séfora. Lejos de Egipto, comenzó una vida completamente diferente como pastor de rebaños. Durante años recorrió las montañas y los valles de Madián, aprendiendo a orientarse en un territorio duro y cambiante donde el agua era un bien escaso y cada jornada dependía del conocimiento del paisaje. Es curioso observar cómo la tradición presenta esta etapa. No ocurre ningún gran milagro. No aparecen ejércitos. No hay palacios. Simplemente vemos a un hombre que ha perdido todo aquello que definía su antigua vida y que, poco a poco, aprende a vivir de otra manera. Muchos investigadores consideran que este periodo posee un fuerte valor simbólico. En numerosas tradiciones del antiguo Oriente Próximo, el desierto representa un lugar de transformación. Es el espacio donde los protagonistas abandonan su antigua identidad antes de asumir una nueva misión. Sea cual sea la interpretación, hay un hecho evidente dentro del relato bíblico: Moisés pasó décadas alejado de Egipto. Cuando abandonó la corte era un hombre impulsivo que había reaccionado con violencia ante una injusticia. El hombre que años después emprendería el camino de regreso sería muy diferente. La experiencia, la soledad y el tiempo habían cambiado su manera de mirar el mundo. Sin embargo, todavía ignoraba que el episodio más extraordinario de toda su vida estaba a punto de comenzar. Una mañana, mientras conducía su rebaño por las laderas de una montaña conocida en la tradición como Horeb, se encontró frente a una escena que transformaría para siempre no solo su destino, sino también el de millones de personas. Y es precisamente ahí donde historia, fe y simbolismo vuelven a encontrarse de una forma difícil de separar: la montaña donde comenzó la leyenda. Durante décadas, Moisés había llevado una vida tranquila como pastor en las tierras de Madián. El hombre que un día huyó de Egipto parecía haber dejado atrás su pasado y nada hacía pensar que volvería a enfrentarse al poder del faraón. Sin embargo, según la tradición bíblica, fue precisamente cuando su vida parecía haber encontrado un nuevo equilibrio cuando ocurrió el episodio que cambiaría para siempre el curso de la historia. Mientras guiaba el rebaño por las laderas del monte Horeb, también conocido en algunos pasajes como el monte Sinaí, observó un fenómeno que llamó inmediatamente su atención. Un arbusto ardía envuelto en llamas, pero el fuego no consumía sus ramas. Intrigado por aquella imagen, decidió acercarse para comprender qué estaba ocurriendo. Es en ese momento cuando el relato bíblico introduce uno de sus pasajes más conocidos. Desde el interior de la zarza, una voz llamó a Moisés por su nombre y le pidió que se quitara las sandalias, porque el lugar que estaba pisando era tierra sagrada. A continuación, aquella voz se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y le encomendó una misión que, a primera vista, parecía imposible: regresar a Egipto y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud.
La escena ha sido representada durante siglos por artistas de todo el mundo y ocupa un lugar central en las tres grandes religiones monoteístas. Sin embargo, cuando historiadores y arqueólogos analizan este episodio, se encuentran ante una dificultad evidente. Se trata de un acontecimiento de naturaleza religiosa, como ocurre con otros relatos similares de la antigüedad, no puede ser confirmado ni refutado mediante métodos arqueológicos. La arqueología puede estudiar un asentamiento, fechar una inscripción o reconstruir un edificio. Pero no dispone de herramientas para demostrar una experiencia espiritual. Eso no significa que el episodio carezca de valor histórico. Significa, simplemente, que pertenece a un ámbito diferente. Precisamente por esa razón, algunos investigadores han preferido centrar su atención en otro aspecto de la narración, el lugar donde supuestamente ocurrió. La Biblia identifica la montaña como Horeb o Sinaí, pero no ofrece una localización que permita reconocerla con absoluta certeza. Desde hace siglos se han propuesto distintos emplazamientos. El más conocido es el actual Jebel Musa, en el sur de la península del Sinaí, donde se levanta el histórico monasterio de Santa Catalina. Sin embargo, otros especialistas consideran que el escenario pudo encontrarse más al norte o incluso en regiones situadas al este del Golfo de Aqaba, dentro del antiguo territorio de Madián. Hasta el momento, ninguna de estas propuestas ha logrado reunir pruebas concluyentes que permitan resolver el debate. Lo mismo ocurre con la propia montaña. Para millones de creyentes, el monte Sinaí constituye uno de los lugares más sagrados del mundo. Para los historiadores, en cambio, sigue siendo un enigma geográfico cuya identificación continúa abierta. Pero quizá la pregunta más interesante no sea dónde ocurrió aquel encuentro. Quizá la verdadera cuestión sea por qué este episodio ha ejercido una influencia tan profunda durante tantos siglos. Muchos estudiosos de la literatura antigua consideran que la zarza ardiente representa el momento en que Moisés deja de huir de su pasado y acepta una responsabilidad que había intentado evitar. El protagonista no responde inmediatamente con entusiasmo. Al contrario. El texto bíblico muestra a un hombre lleno de dudas que intenta explicar por qué no se considera la persona adecuada para una tarea de semejante magnitud. Pregunta quién es él para presentarse ante el faraón. Expresa su temor a que nadie crea en sus palabras. Incluso reconoce que no se siente un buen orador. Estos detalles resultan especialmente interesantes porque alejan a Moisés de la imagen del héroe invencible. La Biblia lo presenta como alguien consciente de sus limitaciones, inseguro y reacio a asumir una misión que considera superior a sus propias capacidades. Es precisamente esa humanidad la que ha llevado a muchos especialistas a destacar la complejidad literaria del personaje. Según el relato, Dios responde a cada una de sus objeciones y promete acompañarlo durante el camino. También le revela un nombre que marcaría profundamente la tradición religiosa de Israel y le anuncia que su hermano Aarón hablará en su nombre cuando sea necesario. A partir de ese momento, el pastor de Madián deja atrás la vida que había construido durante décadas. El hombre que llegó al desierto huyendo de Egipto inicia ahora el camino de regreso. Sin embargo, ese regreso no será el de un antiguo príncipe que vuelve a su hogar. Será el de un hombre que deberá enfrentarse al gobernante más poderoso de su tiempo para pedir algo que parecía impensable, la libertad de todo un pueblo. Y esa petición abrirá uno de los capítulos más conocidos, debatidos y fascinantes de toda la historia antigua, el hombre que desafió a un imperio. Cuando Moisés abandonó Madián para regresar a Egipto, no lo hizo como un príncipe que reclamaba el lugar que había perdido. Volvía convertido en un pastor que, según la tradición bíblica, llevaba consigo una misión mucho más ambiciosa, pedir al faraón que permitiera marchar al pueblo de Israel. No era una petición cualquiera. Egipto era, en aquel momento, una de las mayores potencias del mundo conocido. Sus ejércitos dominaban amplios territorios, sus templos reflejaban el inmenso poder de la monarquía y el faraón era considerado una figura sagrada. Enfrentarse a él significaba desafiar no solo a un gobernante, sino al propio orden sobre el que se sostenía el Estado egipcio. Según el relato bíblico, Moisés no emprendió ese camino solo. Su hermano Aarón lo acompañó y actuó como portavoz ante el faraón y su corte. Juntos presentaron una petición que fue rechazada una y otra vez, desencadenando la serie de acontecimientos que conocemos como las 10 plagas de Egipto.
En nuestro documental anterior analizamos ese episodio con detalle, repasando las distintas interpretaciones que han propuesto historiadores, arqueólogos y científicos. Por ello, no vamos a detenernos nuevamente en cada una de las plagas ni en el relato completo del Éxodo. Lo que ahora nos interesa es comprender cómo aquellos acontecimientos transformaron la figura de Moisés. Hasta ese momento, la Biblia presenta a un hombre lleno de dudas, consciente de sus limitaciones y poco convencido de su capacidad para dirigir a otros. Sin embargo, a medida que avanza la narración, esa imagen cambia. El antiguo fugitivo comienza a asumir el papel de líder de una comunidad que, según la tradición, inicia un largo viaje hacia la libertad. Ese cambio resulta especialmente interesante porque no ocurre de un día para otro. Incluso después de abandonar Egipto, Moisés continúa enfrentándose a situaciones que ponen a prueba su autoridad. El pueblo protesta por la falta de agua, por la escasez de alimentos y por las dificultades del camino. En varias ocasiones, el propio texto bíblico describe momentos en los que Moisés expresa su cansancio e incluso su frustración ante la enorme responsabilidad que ha asumido. Estos pasajes suelen pasar desapercibidos cuando se recuerda la historia del Éxodo, pero ofrecen una imagen mucho más humana del personaje. Lejos de presentar a un líder perfecto, muestran a alguien que debe aprender constantemente a tomar decisiones en circunstancias extremadamente difíciles. Desde el punto de vista histórico, esta etapa plantea nuevos interrogantes. Si el Éxodo ocurrió realmente como lo describe la tradición, habría implicado el desplazamiento de un gran número de personas a través de regiones desérticas durante un periodo prolongado. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado evidencias arqueológicas que permitan reconstruir ese recorrido con certeza. Esa ausencia de pruebas ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Algunos investigadores consideran que el relato pudo conservar el recuerdo de un grupo mucho más reducido que, con el paso de los siglos, fue adquiriendo una dimensión simbólica y nacional. Otros sostienen que la historia combina experiencias de distintas épocas transmitidas oralmente antes de ser redactadas. También hay quienes entienden el Éxodo principalmente como un relato fundacional cuyo propósito era explicar el origen y la identidad del pueblo de Israel. Estas posturas no son necesariamente excluyentes. En la antigüedad era frecuente que los acontecimientos históricos se transmitieran junto a elementos simbólicos y religiosos. Por eso, muchos especialistas consideran que intentar separar completamente la historia de la tradición resulta mucho más complejo de lo que podría parecer. Hay, sin embargo, un aspecto sobre el que existe un amplio consenso. Independientemente del grado de historicidad del relato, la figura de Moisés terminó convirtiéndose en el gran referente del pueblo de Israel. No solo aparece como el hombre que guía la salida de Egipto, sino también como el legislador, el mediador y el líder que acompaña a su pueblo durante las décadas siguientes. Y es precisamente en ese largo viaje por el desierto donde la tradición sitúa otro de los episodios más importantes de su vida. La entrega de la ley en el monte Sinaí. Para millones de creyentes, aquel momento marcó el nacimiento de la alianza entre Dios e Israel. Para los historiadores, representa además uno de los relatos fundacionales más influyentes de toda la civilización occidental, ya que las normas atribuidas a Moisés han ejercido una profunda influencia en el desarrollo de las tradiciones jurídicas, éticas y religiosas de buena parte del mundo. Pero, una vez más, la arqueología se enfrenta al mismo desafío. No conocemos con certeza dónde se encontraba el monte Sinaí. No sabemos exactamente qué ruta siguieron los israelitas. Y tampoco disponemos de documentos contemporáneos que describan aquellos acontecimientos. Aún así, el impacto cultural del relato resulta innegable. Pocas historias han moldeado con tanta fuerza la identidad de un pueblo y han dejado una huella tan profunda en la historia de la humanidad. Sin embargo, cuanto más avanzamos en la vida de Moisés, más evidente se vuelve una paradoja. El hombre que, según la tradición, condujo a todo un pueblo hacia la libertad continúa siendo casi invisible para la historia. Y esa paradoja nos lleva directamente a la pregunta que arqueólogos e historiadores siguen intentando responder en la actualidad. ¿Qué podemos saber realmente sobre Moisés, tras las huellas de Moisés? Después de recorrer la tradición bíblica, es inevitable plantearse una pregunta que ha acompañado a generaciones de investigadores. ¿Qué sabemos realmente sobre Moisés? Puede parecer una cuestión sencilla,
pero responderla resulta mucho más complicado de lo que parece. A diferencia de otros personajes del antiguo Egipto o del Próximo Oriente, Moisés no dejó monumentos, estatuas ni inscripciones que permitan seguir su rastro de forma directa. Tampoco conservamos cartas, decretos o documentos escritos durante su vida que mencionen su nombre de manera inequívoca. A primera vista, esta ausencia podría llevarnos a pensar que nunca existió. Sin embargo, para un historiador, las cosas rara vez son tan simples. Gran parte de los personajes de la antigüedad solo son conocidos gracias a textos redactados muchos años después de los acontecimientos que describen. En algunos casos, esos relatos constituyen la única fuente disponible y, aún así, los investigadores no los descartan automáticamente. Lo que hacen es analizarlos con espíritu crítico, compararlos con otras evidencias y tratar de distinguir qué elementos podrían reflejar un contexto histórico y cuáles responden al lenguaje propio de la tradición o la literatura. Con Moisés sucede precisamente eso. Los especialistas estudian el relato bíblico no como un documento aislado, sino como una obra compleja que combina memoria, religión, identidad nacional y posibles recuerdos históricos transmitidos durante generaciones. A partir de ese análisis han surgido distintas interpretaciones. Una de ellas sostiene que Moisés fue un personaje histórico cuya vida quedó profundamente transformada por la tradición oral antes de ser puesta por escrito. Según esta hipótesis, detrás del relato existiría un líder real cuya historia fue enriquecida con el paso del tiempo para expresar el origen y la identidad del pueblo de Israel. Otros investigadores consideran que Moisés podría representar la fusión de varias figuras históricas. En muchas culturas antiguas era habitual que las hazañas de distintos personajes terminaran reuniéndose en un solo héroe cuya biografía simbolizaba la experiencia colectiva de todo un pueblo. Existe también una tercera postura, que interpreta a Moisés como un personaje fundamentalmente literario. Desde esta perspectiva, su figura habría sido creada para transmitir enseñanzas religiosas y explicar el nacimiento de Israel como comunidad, sin que ello implique necesariamente la existencia de un individuo concreto con ese nombre. Como ocurre con tantos enigmas de la antigüedad, ninguna de estas hipótesis ha conseguido imponerse de manera definitiva. Sin embargo, hay un detalle que suele llamar la atención de los especialistas. El nombre de Moisés presenta una clara semejanza con nombres egipcios muy conocidos, como Amosis o Tutmosis. En lengua egipcia, el elemento ms significa nacido de o hijo de. Aunque esta coincidencia no demuestra por sí misma la existencia histórica de Moisés, sí sugiere que la tradición conservó un nombre perfectamente compatible con el contexto cultural en el que se desarrolla la narración. Otro aspecto que despierta interés es el profundo conocimiento que el texto bíblico parece mostrar sobre determinados elementos de la vida egipcia. Costumbres, cargos administrativos, técnicas de construcción y algunos detalles geográficos reflejan una familiaridad con el mundo del Nilo que ha llevado a muchos investigadores a pensar que los autores manejaban recuerdos o tradiciones vinculadas de algún modo con Egipto. Eso, por supuesto, tampoco demuestra que Moisés existiera. Pero sí indica que el relato no surgió completamente desvinculado del contexto histórico que describe. La arqueología también ha aportado información relevante. Las excavaciones realizadas durante las últimas décadas en el delta oriental del Nilo han confirmado que, durante el Imperio Nuevo, comunidades procedentes de Canaán vivieron y trabajaron en distintas zonas de Egipto. Se han descubierto asentamientos, cerámicas, herramientas y documentos que evidencian la presencia de poblaciones semitas integradas de diversas maneras en la sociedad egipcia. Pero demuestran que el escenario descrito por la tradición bíblica resulta históricamente verosímil en algunos de sus aspectos generales. Quizá esa sea una de las mayores enseñanzas que nos ofrece la investigación histórica. No siempre es posible responder con un sí o con un no. Con frecuencia, el pasado se parece más a un mosaico incompleto que a un libro perfectamente ordenado. Cada descubrimiento añade una nueva pieza, pero todavía quedan numerosos espacios vacíos que nadie ha conseguido llenar. Y es precisamente en esos espacios donde nacen los grandes enigmas de la historia. Moisés ocupa uno de ellos. No porque sepamos demasiado sobre él, sino porque sabemos muy poco. Y, aún así, su influencia ha sido inmensa. Millones de personas conocen su nombre. Miles de artistas lo han representado.
filósofos, historiadores y teólogos han debatido sobre su legado durante siglos. Sin embargo, el hombre que inspiró todo ese extraordinario legado continúa oculto detrás del velo del tiempo. Quizá nunca podamos responder con absoluta certeza quién fue realmente Moisés. Pero todavía nos queda una última pregunta. Si su vida estuvo rodeada de tantos misterios, ¿qué ocurrió al final de su camino? Porque la tradición afirma que, después de conducir a su pueblo durante 40 años por el desierto, el hombre que soñó con llegar a la tierra prometida contempló su destino desde la cima de una montaña, y nunca volvió a ser visto. El hombre que desapareció. Después de 4 décadas recorriendo el desierto, la tradición bíblica sitúa a Moisés frente al momento por el que había luchado durante toda su vida. Desde la cima del monte Nebo, al este del río Jordán, podía contemplar la tierra prometida extendiéndose ante sus ojos. Aquel paisaje representaba el destino de un pueblo entero y el final de un viaje que, según el relato, había comenzado muchos años antes con la salida de Egipto. Sin embargo, la historia toma entonces un rumbo inesperado. Moisés no cruzó el río. El libro del Deuteronomio afirma que murió en la tierra de Moab, después de contemplar desde la distancia el territorio que los israelitas estaban a punto de ocupar. La narración añade un detalle que ha intrigado a creyentes, historiadores y arqueólogos durante siglos: su lugar de sepultura nunca llegó a conocerse. Es una afirmación extraordinaria. Las tumbas de los grandes gobernantes de la antigüedad fueron construidas para ser recordadas. Los faraones levantaron pirámides y complejos funerarios monumentales. Reyes y emperadores dejaron inscripciones destinadas a perpetuar su memoria. Moisés, en cambio, desaparece de la historia sin un mausoleo, sin una estela y sin una tumba identificable. La propia tradición explica esa ausencia afirmando que nadie conoció jamás el lugar donde fue enterrado. Con el paso del tiempo, esa afirmación alimentó innumerables leyendas. Algunas tradiciones situaron su sepultura en distintos lugares de Jordania. Otras propusieron localizaciones completamente diferentes. Incluso hoy, varios enclaves son venerados como posibles escenarios relacionados con los últimos días de Moisés. Sin embargo, ninguno ha podido ser confirmado desde el punto de vista histórico. La arqueología tampoco ha encontrado evidencias que permitan identificar su tumba. Y probablemente nunca lo haga, pero quizá la verdadera importancia de este episodio no resida en el lugar donde terminó su vida, sino en el legado que dejó tras de sí. La libertad. La esperanza. La búsqueda de una tierra prometida. Y las ideas. A veces sobreviven mucho más tiempo que la piedra. El viento continúa soplando sobre las laderas del monte Nebo. Miles de personas visitan cada año este lugar con la esperanza de contemplar el mismo paisaje que, según la tradición, observó Moisés antes de morir. Nadie puede afirmar con certeza que aquel instante ocurriera exactamente como lo describen las antiguas escrituras. Tampoco sabemos dónde terminó realmente su camino. Pero quizá esa incertidumbre explique por qué su historia sigue fascinándonos. Porque algunos personajes son recordados por los imperios que gobernaron. Otros, por las ciudades que construyeron. Moisés, en cambio, sigue ocupando un lugar único en la memoria de la humanidad. No por los monumentos que dejó, sino por la huella que dejó en millones de personas. Y tal vez esa sea la diferencia entre un personaje histórico y una leyenda que continúa viva más de 3000 años después. Pero mientras la figura de Moisés continúa envuelta por el misterio, existe otro personaje cuya historia apenas comienza a emerger entre las arenas del antiguo Egipto. Una mujer admirada por el faraón más poderoso de su tiempo. Dueña de una de las tumbas más bellas jamás descubiertas en el Valle de los Reyes. Su nombre quedó grabado en templos, monumentos y poemas de amor que han llegado hasta nuestros días: Nefertari. ¿Quién fue realmente la gran esposa real de Ramsés II? ¿Y por qué su tumba sigue siendo considerada una de las obras maestras del arte egipcio? Ese será el próximo misterio que exploraremos en Enigmas de la Historia. Si este vídeo te gustó, suscríbete a este canal, dale un like y compártelo con otras personas que también disfruten de los enigmas de la historia. Un saludo a todos mis suscriptores, los espero en el próximo vídeo.